11:30, gracias por estar con nosotros. Ahora también en Canal 6, ya estamos con ustedes a través de la televisión, de Facebook, de YouTube, donde nos hemos mantenido toda la mañana. Vean, si usted no estaba viendo la comparecencia con nosotros, ha pasado un montón de cosas. Ya les voy a contar qué ha pasado, ha estado intenso. Escuchemos a Alejandra Larios, la presidenta de la comisión. El presidente se fue sin responder ni una sola pregunta. Escuchemos a Alejandra Larios. ¿Estará listo o no? Considero que sí. El mandato de la comisión vence el 1 de diciembre. Posiblemente antes de esa fecha lleguen los informes o los dictámenes correspondientes, o uno solo, no sabemos cómo será, y ya será potestad de la presidencia legislativa establecer la fecha para votarlo en el plenario. Lo que falta para la comisión es sesionar para ver los informes, para votar, y posterior a ello ya se pasa al plenario. Es una decisión que aún no he tomado. Yo voy a reposar la audiencia de hoy junto con el expediente completo que me estudié en su totalidad para tomar una decisión. ¿Algún otro colega aquí en el micrófono? Adelante. Buenos días, doña Alejandra. Daniel Suárez, Diario Extra. Quería consultarle, después de que el presidente 11:31, ya casi vamos a volver a la conferencia de prensa de Alejandra Larios. Quiero explicarle a usted que nos acompaña ahora también a través de Canal 6, qué es lo que está pasando. Vean, hoy empezó la comisión a las 9:02 de la mañana y se armó una polémica que duró 32 minutos porque la diputada presidenta de la comisión, doña Alejandra Larios, que es quien está en la toma inferior derecha de nuestra pantalla, dijo que el abogado del presidente solo podía hablar 10 minutos. Ahí hubo un zifizafe, todo el mundo se quejó, al final mantuvo su decisión. El presidente empieza haciendo uso de la palabra y la acusa a ella de que esto es una persecución, de que le pusieron la mordaza, de que esto es un circo, le dice el presidente. El presidente hace uso 50 minutos de la palabra, hablando de que este proceso es una persecución, que él no cometió ningún delito. Después le da 10 minutos a su abogado, a don José Miguel Villalobos, que es lo que puede hablar. Termina y dice, bueno, ya terminé, ya hablé, se levantó y se fue. Se fue y quedó todo el mundo boquiabierto porque todo el mundo esperaba que el presidente contestara preguntas de los diputados. Es su derecho no hacerlo, él decidió no hacerlo, pero no se esperaba, entonces se levantó, salió, se fue. Daniel Vargas, que era uno de los diputados, también se levantó y dijo, bueno, dejó esta comisión, dejó a doña Alejandra y a Rocío Alfaro del Frente Amplio solas ahí, y entonces el presidente salió de un discurso muy fuerte a unas... Nosotros no somos expertos calculando personas, yo nunca doy un dato, pero Rocío Alfaro del Frente Amplio dijo, hay 1.100 personas adentro, así es que ella calculó que hay 1.100 personas. Esa es la imagen que ustedes tienen aquí abajo. Debajo mío en la pantalla de Noticias Repretel es el presidente rodeado de sus seguidores. De hecho, tenemos el audio ambiente del presidente, bueno, de dónde está el presidente, porque no sé si llegamos con nuestro micrófono, pero es un escándalo lo que se vive ahí de gente gritándole, no estás solo. Y de fondo, hace un ratito tenían la Patriótica Nacional. Escuchemos el ambiente, la Patriótica Costarricense, perdón, escuchemos de fondo el ambiente con el presidente saludando a sus seguidores en las afueras del Congreso. El ritmo de esas cornetas quiere decir no estás solo, que fue el grito que estaban generando sus seguidores en las afueras de la Asamblea Legislativa. También estamos preguntándoles, por cierto, hay que actualizar esa imagen de la encuesta, que esa es la primera imagen que tuvimos, han variado ya los resultados. Le estamos preguntando a usted en Facebook quién ganó la comparecencia de hoy, quién ganó la comparecencia de este viernes, si el presidente Chávez o los diputados. Vean ustedes el zafarrancho que hay ahí con la presencia del presidente. No porque haya, por supuesto, ni violencia ni nada así, pero es que hay tantas personas en tan poquito espacio que realmente se hace muy difícil nuestro trabajo ahí. Nuestro camarógrafo está intentando por todos los medios que podamos ver al presidente. Solo le vemos los anteojos ahí al fondo, porque realmente se ha complicado muchísimo la labor periodística fuera del Congreso. De hecho, el presidente está de camisa con corbata, se quitó el saco, debe hacer mucho calor en medio de ese tumulto.
y también estamos a la espera de conocer cuáles son las reacciones que ha generado esta sorpresiva salida del presidente de la República de la comisión que analiza si levanta o no su inmunidad. Rocío Alfaro, la presidenta del Frente Amplio, acusó al presidente de huir, estas fueron las palabras textuales, huir cobardemente de la comisión. Viene el presidente subiendo las gradas del Congreso, si no me falla mi sentido de ubicación, ahí está Laura Solórzano con nuestro camarógrafo. Me confirman si está Laura con él. Ok, ya vamos a ver si podemos. Ese es nuestro camarógrafo con Laura Solórzano, que está ahí esperando en la escalinata para ver si el presidente también va a hablar con la prensa, porque habló con la comisión, habló por supuesto con la gente ahí afuera, y está volviendo a entrar porque tiene que salir por donde entró, porque ahí está el carro. Laura Solórzano, Laura, no sé si tenés chance de acercar el micrófono para conversar con el presidente. No ha hablado con la prensa después de su comparecencia, Laura. Don Randall, en ese momento yo me encuentro en la parte interna, donde fue la comparecencia con las declaraciones de doña Alejandra Larios, claro. Ella la presidenta de la comisión. Y bueno, un resumen, algo muy rápido, porque usted ya lo dijo, muy breve también, don Randall. Doña Alejandra lo que está diciendo es que se le dio la oportunidad a don Rodrigo, él no hizo, pero se cumplió por parte de la comisión, como ellos como diputados, el procedimiento debidamente correcto para un tipo de comparecencias de este tipo. Entonces, ella sigue y se mantiene en la posición de que se le respetó el tiempo y también se esperaban unas palabras por parte del presidente, pero el presidente no lo quiso y se retiró. Gracias, Laura. 11:37. Ya vamos a ir con la reacción de otros diputados. Voy a ir con Rodrigo Guevara a ver si tenemos al presidente. Por favor, sí, claro, no se caen ahí, muchachos. Sí, por favor. El presidente está tomando un selfie con alguien que le pidió una foto. Sí, Rodrigo nos podrá contar. Que está muy difícil de trabajar. Tal vez cuando entre al edificio, a la parte interna de la Asamblea Legislativa, haya chance de abordar al presidente, porque vean ustedes cómo esas cabezas que ustedes ven en la toma, todos son colegas, camarógrafos y periodistas, que todos están siguiendo al presidente a ver si va a referirse también a la prensa, porque lo que ha pasado es que solo ha hablado con la gente. La situación ha estado bastante compleja sobre Adelante. La situación del anillo de seguridad. De hecho, han golpeado a nuestro camarógrafo Esteban Solís en el momento que estábamos tratando de obtener la declaración del presidente, y una situación bastante difícil aquí en las afueras ha sido principalmente el anillo de fuerza pública más que el de seguridad del presidente. El presidente intentó hablarnos en algún momento, sin embargo, en esta situación, pues los efectivos de fuerza pública empujaron a Esteban Solís, a mi camarógrafo. Después nos arrimaron frente al carro del presidente Rodrigo Chávez y nos han sacado prácticamente de la parte donde se encuentra en este momento el presidente de la República. Igual vamos a tratar de volver a acercarnos al mandatario para obtener su versión después de lo que ocurrió en la Comisión de Inmunidad, específicamente cuando él, después de su comparecencia y junto a su abogado, pues prácticamente abandonó pues la comparecencia y se vino en las afueras en la Plaza de la Democracia. El 89% de las personas que han votado en nuestra página de Facebook, lo invito a usted a hacerla, es Noticias Repretel, estamos preguntándoles quién ganó esta comparecencia. ¿La ganó el presidente? ¿La ganó los diputados? Porque el presidente, digamos que uno podría interpretar que dejó a los diputados con las ganas de preguntarle, particularmente a las diputadas, pero otros podrían interpretar que Rocío Alfaro tiene razón y que el presidente huyó de la comisión. Bueno, de los 1.400 votos que tenemos en estos 27 minutos, son 1.400 votos, imagínense, más grande que una muestra de una encuesta. El 89% dice que ganó el presidente, y un 11% dice que ganaron los diputados. Ahí está el presidente montándose al carro. Sí, creo que ahí está montándose el carro. Ahí están las tomas de Esteban Solís, nuestro camarógrafo. Supongo que ya no
no hablará con la prensa. Aquí en YouTube me preguntaban, bueno, ¿por qué necesitan hablar con el presidente? Bueno, porque queremos conocer su reacción y porque, no sé a mis compañeros periodistas, pero yo quisiera preguntarle al presidente si él ya tenía planeado no contestar o si fue que se enojó por la actitud de doña Alejandra Larios, la diputada de Liberación Nacional que preside la comisión. Vean que el mismo presidente Chávez, cuando está haciendo uso de la palabra, le dice a doña Alejandra, yo venía tranquilísimo, pero ahí con usted no se puede. Es más o menos el resumen no literal de lo que dijo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en la comisión. Entonces yo sí quisiera saber si el presidente tenía planeado no responder o si bueno, fue que se enojó. Ahí está con él, vamos a ver, está su jefe de escolta, está don Arnold Zamora también, el ministro de Comunicación ahí en primer plano, y hemos tenido literalmente que partirnos en dos porque la comisión ha seguido una vez que el presidente salió del lugar de expresidentes, del salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa donde se estaba llevando a cabo esta comisión legislativa. Gracias por estar con nosotros. Ustedes no se imaginan la cantidad de miles de personas que han seguido estas señales, tanto en televisión como a través de las redes sociales, una transmisión que además hacemos con muchísimo gusto para usted, porque entendemos que es un tema de clarísimo interés público. También quisiéramos, en estos minutos que nos quedan antes de la edición meridiana, conocer la reacción de otros diputados. Ahí escuchábamos a Daniel Vargas hablando con Rodrigo Guevara, nuestro compañero, que también es un diputado que se salió de la comisión junto con el presidente, que dijo que a él no le parecía irrespetuoso, que el presidente se fuera sin responder preguntas. Y yo quisiera ser muy claro en eso. El presidente podía retirarse, es su derecho porque él es el investigado, no es un testigo. Él podía retirarse sin contestar ninguna pregunta. Esteban Solís, Rodrigo, ahí donde estamos no escuchamos, ¿verdad? La conversación esa que está teniendo en ese momento Pilar Cisneros, la indudable líder legislativa del oficialismo, con Rodrigo Chávez. Se montó al carro doña Pilar. Sí, es que dejemos ambiente. Así como debido al discurso que dio en la Plaza de la Democracia. Yo no vamos a oír nada. Ya han entrado todas las personas, en doña Pilar. Van a ir a almorzar seguro, ahí cerca queda Limonchelo. Diría un buen colega, amigo, van a ir a almorzar a Limonchelo. Pero bueno, ahí van. Se retira el presidente de la República, Rodrigo Chávez, de las afueras del Congreso. Les supongo que se van a ir a almorzar. Mientras la oposición acusa al presidente de huir cobardemente, dijo Rocío Alfaro, de la comisión, mientras el presidente argumenta más bien que le cercenaron el derecho a tener una defensa técnica, que es el abogado, que hablara el abogado más de 10 minutos. Seguramente don José Miguel Villalobos, el abogado del presidente, tenía una presentación de tal vez una hora, como lo hizo hace un par de meses en la primera comisión que intentó levantarle la inmunidad. Voy a volver al salón de expresidentes de la Asamblea. Hace uso de la palabra Rocío Alfaro. Si tenemos la señal de doña Rocío, porque ella es la que está acusando al presidente de huir, insisto, son palabras de ella, cobardemente, de la comisión. ¿Tenemos esa señal? Bueno, Alberto, perdón que ahí estoy yo interrumpiendo a nuestro productor. Es que ahí veo a Rodrigo corriendo, a Rodrigo Guevara, y no sé si va a entrevistar a alguna persona o simplemente va al interior, porque me dio la intención que estaba llamando al camarógrafo para poder entrevistar a alguna persona. Oiga, es bastante rápido, Rodrigo. Ahí va, subió las escalinatas de la Asamblea, entró al lobby de la Asamblea Legislativa. No me diga que tiene que pasar por el control. Vamos a pasar el anuncio de seguridad. Estamos completamente en vivo. Dele, Rodrigo. Sobre el anuncio Adelante. de seguridad que tenemos que hacer al ingreso del salón de expresidentes.
Así que en este momento vamos a ingresar para llevarles a ustedes la declaración. Le va a sonar. Cuidado, le suena eso. Ustedes saben, Televisión Nacional requisado don Rodrigo Guevara. No Ahora le sonó. sí, ya tenemos el ingreso completamente aquí al Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Estamos completamente en vivo. Son las 11:45 de la mañana para tenerles a ustedes la conferencia de prensa de lo que ocurre a lo interno de la comparecencia. Vamos a dejarlos con el audio ambiente. Funcionado de una manera diferente para poder ahí dirían nuestros hijos y sobrinos, tenemos un crossover de Rocío Alfaro, la diputada del Frente Amplio. Vamos a quedarnos con la señal, una de las dos señales que tenemos en otra. Alberto, no sé si podemos mantener, porque ahí tenemos un crossover de doña Rocío, no sé si podemos mantener una de las señales del exterior de la Asamblea Legislativa, donde se mantienen decenas de costarricenses. La misma doña Rocío ha calculado 1.100 personas, dijo ella afuera. Vamos, Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio. Es muy difícil pensar un escenario distinto porque funcionamos a derecho. Se estila que pues la persona que está siendo invitada a una audiencia sea quien hable primero y posteriormente haya el proceso de preguntas y réplicas y incluso también se da casi siempre la posibilidad de hacer conclusiones. Eso si ustedes ven cualquier audiencia en cualquier comisión y se pensaba que seguir las reglas del juego tal y como está indicado en el reglamento era lo más indicado. Sí debo decir en lo personal que yo sí sospechaba que el señor presidente no iba a querer responder porque los elementos que aporta el informe que se nos hizo llegar por el Tribunal Supremo de Elecciones son demasiado contundentes y sabemos que a él le gustan los espacios grises y que cuando las cosas son demasiado claras no se siente a gusto. De hecho, si ustedes pudieron observar su exposición, tanto la de video, que en realidad es doña Pilar la que habla, como la exposición del abogado que lo acompañó y su propia exposición, se centraron en tratar de oscurecer el proceso. Nunca se refirieron realmente a las acusaciones de utilización de su cargo y de los fondos públicos para hacer campaña, digamos, tal cual están señalados entre las muchas pruebas que se nos hicieron llegar. Realmente a mí me parece que es propio, digamos, de su personalidad, efectivamente, no solo ser histriónico, sino también el de huir, el desprecio a las instituciones y principalmente la misoginia. A mí me parece que él tiene muchos problemas para enfrentar y para discutir con mujeres, y bueno, eso es lo que se ha evidenciado, creo, con la manera en la que salió. Bromas aparte, me decían, y como hoy se ha hecho mucha mención del fútbol, creo que todos lo estamos sufriendo todavía, decían que no había habido una situación más vergonzosa desde aquella, no voy a decir cuál jugador se tiró al piso para poder terminar un juego de fútbol. Bueno, esto fue como algo así, ¿verdad? Huir para tratar de impedir que la comisión lograra su cometido, lo cual tampoco logra porque pues nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. 11:49, ahí está la gente en redes sociales, muy intensa hoy haciendo comentarios. Por cierto, yo dije que el presidente y doña Pilar seguro se iban a almorzar a limonchelo. No sean tan sensibles, alguien me dijo canalla, más bien podrían verlo del otro lado, pero uno puede tener un poquito de gracia también para recibir algún comentario. Yo quiero saber qué piensa la gente de que el presidente no le respondiera o decidiera. Insisto, es su derecho, él podía hacerlo. Pero quiero saber qué piensa la gente de que el presidente no le respondiera a las diputadas de la comisión. No sé, porque ahí tenemos por supuesto la cámara, una de nuestras cámaras enfocando a los seguidores de Chávez que se hicieron presentes hoy en la comisión. No sé si tenemos periodista afuera. Doña Laura Solórzano, siempre lista. Laura, pregúntale a la gente, por favor, Laura, ¿qué opina de la comparecencia de hoy? Don Randall, bueno, a esta hora, 11:50, todavía la gente sigue aquí. Yo creo que va a seguir tamaño ratillo, porque sí,
hay música, todavía está la tumba Concos y vamos a ver, pero hay gente que quiere hablar, ¿verdad? Vamos a ver. Vaya, vaya, hable con ellas. ¿Usted? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Paso Ancho. ¿Y qué? ¿Le gustó mucho lo que dijo el presidente? Sí. Por supuesto. ¿Valió la pena? Sí. Siempre vale la pena lo que él dice, no como estos diputados que no sirven para nada, están haciendo nada ahí en la Asamblea Legislativa, ni bajan porque son unos cobardes. Están esperando que baje. Estábamos esperando que bajara, pero que van a bajar nada. Para que me engañaron. Voté por los diputados de Liberación que bajen a explicarnos por qué tanto daño al país, por qué. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Y usted pudo escuchar, señora, las declaraciones del presidente? Gracias a Dios, sí. Tenemos un gran presidente y Dios lo defendió. Solo Dios Todopoderoso, que nos libró de Figueres. Fue un milagro de Dios, fue un milagro. No conocíamos a este señor, nadie sabía quién era. Pero con 7, 8 diputados ha hecho tanto y los demás no lo han dejado hacer nada. No quieren, porque ellos son vendepatrias. Son corruptos, de verdad son corruptos. Tenemos dictadura hace 70 años, yo tengo 73 y siempre fui liberacionista engañada, pero ahora hay redes sociales, gracias a Dios. Muchas gracias, señora. Muy buenos días. Para servirle. Aquí estamos desde Santa Cruz, Guanacaste, desde las 3 de la mañana. Estamos aquí, pero estamos con todo el amor, con todo el cariño, porque queremos defender la democracia de Costa Rica. Respetemos que tenemos un gobierno de lujo y lo queremos de verdad. A Pilar Cisneros, el presidente, la futura presidenta de Costa Rica, doña Laura, porque queremos heredar a nuestros hijos un Costa Rica libre de corrupción. Queremos plena libertad, que no exista una prensa canalla, que esa prensa canalla le hace daño a Costa Rica. Con el perdón de todos los de la prensa, nosotros somos muy respetuosos. Venimos aquí a defender la democracia, no a don Rodrigo, porque don Rodrigo vino a despertar un pueblo. Que viva Costa Rica, que viva Guanacaste y que viva Santa Cruz. ¿Cuál es su nombre? Laura. Manuel Ugarte Grijalva, de Barrio Estocolmo, de Santa Cruz. Que le vaya muy bien, don Manuel. Le agradezco. Laura. Creo que andamos con Dios y con Dios nos vamos. Mi nombre es Nuria Araya, del Huarco de Cartago. ¿No? Vaya muy bien, doña Nuria. En el terreno del hospital era Manuel de Jesús Jiménez. Yo estuve 40 años en la caja y vi robándosela, pero yo siempre fui india, no fui cacique. Muchas gracias, doña Nuria, muy amable. Señor, Laura. ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? Quiero decirles que en Costa Rica han habido 2 presidentes que son muy buenos, que han sido muy buenos. Es Rodrigo Carazo, Odio, y el señor Rodrigo Chávez. Yo soy de Tres Ríos de Cartago, nací en el año 50, tengo 75 años y he visto muchas cosas en la política, pero nunca he visto tanta corrupción como los últimos 30, 20, 40 años. Así que yo apoyo al pueblo soberano, voy con la señora... Muchísimas gracias, señor. Con el pueblo soberano queremos que 4 años para ver si la corrupción se va, porque el país está muy corrupto. El país está muy mal, estamos muy mal. Ojalá que pensemos bien al dar el voto a todos los patriotas, no 4 gatos como dicen que habíamos aquí, no. Todos los patriotas demos el voto por Laura Fernández y votemos para tener diputados de confianza y diputados buenos e inteligentes, no como los que tuvimos estos últimos 4 años. Muchísimas malos, pero muy malos. Que le vaya muy bien. Dígame, don Randall. No, Laura, que primero agradecerte, por supuesto, en este espacio, pero es que necesitamos hacer ya la transición para arrancar la edición meridiana de Noticiero Repretel. Laura, muy interesante lo que has conversado con las personas. Solo recordarles, hoy el presidente compareció, hizo uso de la palabra 1 hora, se descompuso más o menos esa comisión, porque doña Alejandra Larios, la presidenta de la comisión, solo le dio 10 minutos al abogado del presidente. El presidente entonces hizo uso de la palabra 50 minutos, le dio 10 a su abogado y el presidente dijo, bueno, listo, terminé, me voy
lo podía hacer, no respondió ni una sola pregunta, se fue, todo el mundo se quedó ahí un poco, voy a decirlo a lo tico, bateado de que no se esperaba esto. Sale el presidente, le da un discurso a sus seguidores y lo acusa a doña Rocío del Frente Amplio de haber huido cobardemente, dice, de la comisión. Así es que 11:55, muchas gracias por acompañarnos toda esta mañana. Aunque estuvo muy intensa esta mañana, han pasado un montón de cosas más. Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenida, la despedí y la recibí. Sí, un poco entretenido estuvo esa mañana. Mucho, viera qué intensidad de mañana, estuvo buenísimo. Vi muchas personas pegaditas a las redes sociales de Noticias Repretel y por supuesto por televisión abierta, y eso lo agradecemos siempre. Quédese ahora usted al mando de la edición meridiana. Así es, continuamos con más. Y vamos a hablar de un caso que no solo ha llamado la atención acá a nivel nacional, sino que también ha trascendido. Y es que 2 mujeres costarricenses han sido asesinadas. Más adelante tendremos más información sobre este tema. Vamos más bien con información en vivo de un accidente de tránsito en el sector de Tibás. Vamos con Rachel Matamoros. Así es, en el sector de Cinco Esquina de Tibás se registró este accidente entre un vehículo pesado y un tren que iba en su propia vía. De hecho, de acuerdo con las autoridades, alrededor de 100 personas iban en este tren cuando se registró este accidente, que de hecho se han valorado más de 10 personas que han sido trasladadas en distintas condiciones, tanto estables como críticas. Los 2 maquinistas del tren, de hecho, se encuentran pues en buen estado de salud, pero otras personas ya han sido trasladadas a distintos centros médicos. De hecho, acá en el sitio se maneja una escena bastante compleja, puesto a que hay derramamiento de combustible y además de eso hay un poste de luz comprometido. Pero todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. Una escena de caos se vivió este viernes en Cinco Esquina de Tibás, luego de que un tráiler colisionara contra el tren, dejando múltiples heridos, una fuga de combustible y tendido eléctrico comprometido, lo que obligó a una compleja operación de rescate. Según información del personal de Incofer, que viajaban como parte del personal del tren, aproximadamente venían unas 100 personas en el tren, que nos hemos dado a la tarea en conjunto con el personal de la Cruz Roja a identificarlos para identificar las necesidades de atención que podrían haber tenido esos otros pasajeros. De momento tenemos una situación un poco complicada en virtud de que tenemos 3 factores: la colisión, el derrame de combustible del tren y un poste del alumbrado público donde pasan líneas de alta tensión fracturado. A este momento estamos coordinando la posibilidad con Incofer de tratar de volver el tren a su posición original. En la escena, los cuerpos de emergencia ubicaron a los 2 maquinistas del tren, al chofer del tráiler que transportaba material y más de 10 heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia y a la clínica de Tibás. Yo un estruendo grandísimo, entonces yo salí, me paré ahí. Cuando yo vi, echaba humo por allá y llamas por allá. Y había una señora que le cayó un rótulo de ahí y cayó para atrás. Ahí la levantó un señor y digo yo, por Dios, el tren se llevó a la gente, llamen las ambulancias, llamen al 911, porque debe de haber heridos. Viene un montón de gente golpeada. En el sitio, las autoridades como bomberos y paramédicos aseguraron la escena debido a la fuga de combustible del tren, situación que complicó las labores y obligó a ampliar el perímetro de seguridad. Como pueden ver, el tren está casi que prácticamente volcado, un vagón, entonces ahora se estarán haciendo todos el protocolo necesario para poder colocarlo en la vía férrea y poder transportarlo hacia el Incofer. Pero como pueden ver, hay un poste que está apoyado al tren, entonces viene ya la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para poder detener el poste y que cuando quitemos el tren no se vaya a caer. Es una irresponsabilidad que un conductor llegue a un cruce ferroviario y no haga el alto correspondiente. Es un tema de educación vial, no estamos pidiendo aquí algo que no sepa cualquier conductor que tiene su licencia de conducir. Ayer efectivamente tuvimos, eso fue una maniobra que un camión no podía hacer ese giro y se llevó la aguja por Plaza Víquez.
Este incidente se suma a otro hecho ocurrido recientemente, cuando igualmente un tráiler pasó por el sitio y dañó la aguja del tren en las cercanías de Plaza Víquez, en San José. Las autoridades reiteran el llamado a respetar las vías para cada vehículo, pues situaciones como las de este viernes ponen en riesgo no solo a los transportistas, sino también a decenas de pasajeros del tren. Bueno, y como veíamos, ya se han generado accidentes similares en nuestro país. De hecho, igualmente un vehículo pesado que se había llevado la aguja del tren en el sector de Plaza Víquez en San José. Pero bueno, de momento, a raíz de esta emergencia que se registró acá en el sector de 5 Esquina de Tibás, las autoridades se mantienen en el sitio, puesto que todavía se deben de hacer diversas valoraciones en el sector, ya que incluso está este tendido eléctrico que está pues comprometiendo muchas viviendas, y además de eso se deben de hacer distintas gestiones. Bueno, y como les adelantábamos, 2 mujeres costarricenses han sido asesinadas en Tennessee en los últimos 2 años. El caso más reciente sucedió esta semana. Un crimen aparentemente, y ahí es donde todavía nos llama más la atención, aparentemente cometido por su hijo y por el esposo. Josué Vargas, usted nos amplía esta historia desde Santa Bárbara de Heredia. Adelante con el detalle. Un caso lamentable y atroz que se traslada, como usted bien lo dijo, hacia el condado o al estado de Tennessee, en el sur de Estados Unidos, y que se habría cometido en días recientes por su hijo de tan solo 18 años y por su esposo de nacionalidad estadounidense de 55 años. Toda la investigación comenzó el 28 de octubre, unos días antes de Halloween, cuando los vecinos de esta comunidad rural de Tennessee encontraron que Silvia Gabriela Vilches llevaba varios días desaparecida, varios días que no la habían visto. Es por eso que hicieron un reporte a las instancias policiales, quienes visitaron la vivienda de esta mujer 2 días después, el 30 de octubre, y ahí fue cuando entrevistaron a su hijo de 18 años y a su esposo. Lo que le llamó la atención a la policía es que lo que ellos indicaban, los testimonios no coincidían entre ellos. Además, su hijo indicó que su madre estaba de vacaciones en Heredia, en Costa Rica, en donde residía. Sin embargo, las autoridades determinaron que la geolocalización del teléfono todavía se encontraba en Estados Unidos, muy cerca de su vivienda. Esto hizo que dieran una orden de allanamiento a esta casa para el 30 de octubre, en donde las autoridades policiales encontraron una escena sumamente atroz y fuerte en esa vivienda, rastros de sangre por todo lado en las paredes y en la alfombra, hasta en la aspiradora incluso encontraron rastros de sangre. Luego inspeccionaron parte del bosque en esta vivienda y encontraron una fosa en donde estaban los restos calcinados de Silvia Gabriela Vilches. Esto fue parte de lo que encontraron en esta zona rural de Tennessee el 30 de octubre. Incluso el hijo de 18 años confesó a las autoridades que él habría golpeado en varias oportunidades a su madre hasta causarle la muerte con un bate de béisbol, mientras su padrastro observaba. Iniciamos la orden de registro y bueno, encontramos lo que claramente era una escena del crimen y luego finalmente encontramos restos carbonizados en el patio de la propiedad. El hijo siempre venía mucho por acá. Él pasaba mucho tiempo con mi hija. Salieron juntos. Eran mejores amigos. Silvia se habría casado 3 veces, las últimas 2 oportunidades lo hizo con un estadounidense y la primera con un costarricense. Ella residía en Desamparados de Alajuela, sin embargo los vecinos no la recuerdan, lo que nos hace presumir que se habría ido a vivir a Estados Unidos hace muchos años. Ella tuvo 2 hijos, el de 18 años con quien vivía y quien la habría asesinado allá en Tennessee, y otra hija de 29 años quien no quiso referirse al tema. Ya las autoridades judiciales definieron
una audiencia preliminar, esto para el 8 de diciembre, en donde van a ser ya inicialmente procesados estas dos personas, el padrastro del joven de 18 años y por supuesto el hijo, por este crimen tan atroz que se cometió allá en Tennessee. Tennessee tiene una legislación un poco particular y diferente a la de Costa Rica, y es que en caso de que el crimen se compruebe y sea muy violento, podría determinarse que es un asesinato en primer grado. Esto podría llevar a una pena de prisión desde 15 años, incluso hasta pena perpetua, cadena perpetua. Incluso también eso se permitiría para un joven de 18 años que es considerado menor de edad allá en Estados Unidos. Legislaciones que son muy diferentes para Costa Rica, pero que podrían someterse a este tipo de delito en caso de que se compruebe que ellos estuvieron vinculados efectivamente con este crimen en donde se cometió contra Silvia Gabriela Vilches, de 55 años. Es importante mencionar que estas personas usualmente se van a Estados Unidos en busca de una oportunidad, de una segunda vida. Tennessee, Estados Unidos, actualmente tiene una tasa epidémica de homicidios de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto concuerda con alrededor de 38 cantones en Costa Rica que tienen también tasas epidémicas de homicidios. Y justamente en este mismo estado, ubicado en el sur de Estados Unidos, también se cometió otro acto violento que le provocó la muerte a una joven de tan solo 22 años, vecina a La Fortuna de San Carlos, quien se había ido a buscar una segunda oportunidad, una vida allá a Estados Unidos. Sin embargo, su muerte se concretó en abril del 2024. En este caso, ella había denunciado un acto sexual, había denunciado que fue drogada y después violada por una persona, esto en Nashville, Tennessee. Lo hizo el 4 de abril. Un día después, el 5 de abril, la encontraron muerta en su casa de habitación, en donde habían también otras dos personas, un hombre y una mujer que también tenían heridas. Afortunadamente, las autoridades pudieron detener al sospechoso de este crimen que se cometió contra esta mujer de 22 años que se llama Danishka Cibaja Mejía. Ya las audiencias preliminares se realizaron a lo largo de estas últimas semanas, un año después, y se espera que el juicio contra este sujeto de apellidos Osborne se lleve a cabo en el 2026 en Nashville, Tennessee. Josué, cuesta entender qué pudo haber motivado a este hijo. Y bueno, uno piensa, ¿hubo alguna complicidad del padrastro con el hijo de esta costarricense? Y es que sí, ni siquiera eran papá e hijo, ¿verdad? Vemos las fotografías, parece una familia común. Los vecinos, las declaraciones que han dado a medios estadounidenses es que no encuentran una razón porque veían una dinámica normal, como solemos llamar, y de ahí lo que ha costado entender también qué pudo haber sucedido, Josué. Así es, y es por eso que el próximo 8 de diciembre ya se va a realizar una audiencia preliminar. Actualmente las autoridades estadounidenses están investigando los hechos, qué pudo haber motivado este homicidio, no solo porque se cometió de parte del hijo de ella, que eso es lo que se presume con base en las declaraciones a la policía, sino que también habría participado su esposo estadounidense de 65 años, quien habría visto este acto cruel mientras le pegaba con un bate de béisbol. Lo cierto del caso es que si se comprueba que este hecho se realizó de esta forma, en donde también le habrían calcinado y arrojado sus restos en una fosa, se podrían enfrentar al el más grave delito que se está penalizando allá en Tennessee, que podría ser incluso hasta cadena perpetua para cualquiera de los dos. ¿No aplica la pena de muerte en este estado entonces, Josué? En este estado no aplica la pena de muerte. Bueno, Melissa. Josué, vamos a darle seguimiento. El caso de una costarricense en los Estados Unidos, por supuesto, estaremos atentos. Vamos a otro tema, continuamos con más, porque Jesús, hoy viernes ya la expectativa era a esta hora encontrar la ruta 32 abierta, sin embargo,
Es incluso la primera vez que permanece 11 días sin paso esta importante vía hacia el Caribe. ¿Qué sabemos? Si no es hoy, entonces ¿cuándo se reabrirá esta importante vía, Jesús? Melissa, el panorama no va a ser bastante alentador porque nos han indicado que el material que cayó en el kilómetro 31 ha sido bastante grande y esto ha generado complicaciones para que los operarios y también maquinarios que están dentro de ese kilómetro 31 realizando la limpieza, bueno, se han encontrado con un escenario bastante difícil. 11 días, ya lo decía usted, que se mantiene cerrada la primera vez de tantos días y que inclusive durante este 2025 son 24 ocasiones que se ha cerrado esta importante vía hacia el Caribe. Vemos en estos momentos acá en el peaje de la ruta 32 completamente cerrado, no hay paso hacia el sector del Caribe y esto ha sido parte desde el lunes 3 de noviembre a eso de las 5:15 de la tarde cuando se dio el dato oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para tomar el cierre de esta carretera, de esta ruta 32 y que se ha mantenido hasta este viernes y que se mantendrá durante todo el viernes. Podríamos ya decir que lo que nos han informado es que el viernes no se abrirá, se trabajará una manera de poder hacer una habilitación durante el sábado únicamente para camiones. Serán los que se permitan transitar por esta zona en un horario, eso sí, porque se han estado presentando caídas de material. En las horas de la mañana que estuvimos acá, había inclusive algunos conductores a la espera. Hace escasos 15 minutos, personeros que se encontraban a lo interno de esta ruta 32 se presentaron acá y le indicaron a las personas que era mejor que fueran por la ruta 10 por Turrialba para evitar la espera, ya que no se piensa habilitar durante este viernes. Y ha sido, bueno, un tema complicado para todos los transportistas, también con estos usuarios de la ruta 32 que ha generado, bueno, bastante problemática. También en la ruta 10 donde se ha visto bastante el congestionamiento vial en esta zona. Aparte de lo que nos han informado, recordemos que el miércoles se realizó la detonación, se explotó esa piedra de gran dimensión de unas 2.500 toneladas y que inclusive en horas de la tarde del jueves se realizó una explosión también de una parte en ese mismo kilómetro 31 donde había quedado pues el talud un poco falseado. Cuando se hace explosión, la montaña comienza a ceder, cae cerca de gran cantidad de material y que esto ha generado que la limpieza no se haya logrado realizar. También en horas de la mañana, a eso de las 9, se dio un incidente con uno de los trabajadores que realiza la limpieza en este sector, donde le da la caída de un árbol que le ocasiona daños bastante grandes y que es trasladado en condición crítica al hospital cercano acá de la provincia de Heredia. Parte también de lo que nos han informado algunas autoridades es que se trabajará durante este fin de semana para poder habilitar ese paso solo para camiones y que se espera que sea en un horario cerca de las 6 de la mañana a las 6 de la noche. Se prohibiría el paso en horas nocturnas debido a la peligrosidad de que puedan darse, siguiendo presentándose estos derrumbes en este kilómetro 31 que se encuentra bastante falseado. Yo estoy deseando que abran esto porque tengo días de esta ruta, francamente yo la ocupo para mi trabajo y tengo días de no trabajar porque me queda mucho gasto ir por Turrialba o por Barablanca, me gasta mucho combustible el carro. Esperar porque por el otro lado se dura demasiado, 7 horas y eso está peligroso porque ahí donde quedan trailers varados se hace un presón que sí. Sí, yo ayer vine y había 3 trailers ahí. Entonces eso está un peligro para rayar o algo así, ¿sabes? No sé. Sin duda una problemática muy grande. En 24 ocasiones es el dato oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se ha cerrado esta ruta 32 durante el 2025. No tienen un dato de cuántos días, sin embargo, bueno, podría ya haber superado los más de 40 días que estuvo cerrada en el 2024 y que, bueno, esto genera bastante problemática. Recordemos que esta vía la que da paso libre a todas las exportaciones hacia el sector de Jabdeba, donde se encuentra el muelle, y que esto genera también aumento
aumento de costos en estas transportistas, así como también en los productos. Pero vamos a escuchar de cara a lo que indicó Cruz Roja con la atención de este hombre trabajador de este punto en la ruta 32, donde le cae un árbol a eso de las 9 de la mañana y que es trasladado en condición crítica a un hospital cercano en Heredia. A eso de las 9 de la mañana, la Cruz Roja costarricense recibe una información por medio del sistema del 911 sobre una persona que se encuentra con lesiones importantes, y este hecho se registra en la zona de Heredia, propiamente en la ruta 32, donde se encuentran realizando las labores de limpieza. Se envió una ambulancia de soporte avanzado de vida, adicional a una ambulancia básica y un vehículo de primera intervención para la atención de este incidente. Y esta persona, que es un hombre adulto, fue trasladado en una condición urgente al centro médico. Bueno, y es que este ha sido el panorama y este será el panorama durante este viernes de cara a esta situación. 12:15 se mantiene el cierre en la ruta 32 a la espera de lo que indiquen las autoridades si se habilitará durante el sábado únicamente para camiones, pero estaremos atentos a lo que brinden las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y las cámaras instaladas en locales y vehículos permitieron captar 2 violentos accidentes de tránsito en los que sus protagonistas lamentablemente fueron una vez más motociclistas. Uno de los hechos ocurrió en Paraíso de Cartago y el segundo en Guayabo de Mora. Los pacientes fueron trasladados en condición delicada a centros médicos y en ambos, al parecer, la velocidad y también el aparente irrespeto a la señalización vial fueron los factores que llevaron a que ocurrieran estos percances. Y una pareja fue detenida mediante el allanamiento a su casa en Coronado, en San José, como parte de una investigación desarrollada por la sección especializada contra el narcotráfico del OIJ. Durante la intervención policial se localizó un laboratorio de marihuana hidropónica en el cual había una importante cantidad de plantas de diversos tamaños. Los detenidos son una mujer de apellido Espinosa, de 30 años, y un hombre de apellido Cruz, de 33. Y por 5 horas, personal de bomberos y Cruz Roja buscaron a un paciente que no existe. Tras un aparatoso accidente en Barablanca de Barba, en Heredia, 2 personas fueron trasladadas al hospital en condición delicada. La atención de este accidente llevó a una movilización de parte de la Cruz Roja y bomberos. Inicialmente solo se atendieron y trasladaron 2 pacientes en categoría grave debido al tipo de emergencia. Sin embargo, poco tiempo después se alertó vía 911 que en el vehículo viajaban 3 personas. Por ello, al sitio se envió personal especializado en búsqueda y rescate y hasta buzos expertos. Tras 5 horas de operativo, dicha versión fue descartada. La Cruz Roja costarricense puede informar que finalizamos la operación acá en el sector de la Catarata La Paz. Nuestro personal cruzrojista especializado en búsqueda y adicional personal especializado en búsqueda hizo la inspección alrededor del vehículo y descartó la información inicial que teníamos a través del sistema de emergencias 911. Una vez que los cuerpos de socorro finalizaron la búsqueda y rastreo de la zona, inició un nuevo proceso: extraer al vehículo del cauce del río. El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 126, sector de la Catarata de La Paz, Barablanca de Barba, Heredia. Ruta alterna que registra un aumento de vehículos al ser una de las vías alternas debido al cierre del Cerro Surquí en Ruta 32. De momento, no se tiene claro qué llevó al conductor a perder el control y terminar dentro del cauce. 5 detenidos y casi 1,5 toneladas de droga decomisada deja una operación conjunta de guardacostas y el OIJ en el Pacífico. Este cargamento sería además el 4º embarque más grande interceptado solo este año. Hernán Barrantes, adelante con el detalle. Gracias. Y es que en las últimas horas las autoridades han logrado una serie de golpes al narcotráfico local e internacional. En este último ámbito,
Nos tenemos que trasladar hasta la costa pacífica, donde se logró la incautación de 1.470 kilos de cocaína que eran transportados en una embarcación por 5 personas que ya están bajo custodia policial. Una alerta emitida por las autoridades de la Policía Nacional de Colombia fue lo que permitió desarrollar este operativo. En la siguiente información se lo detallamos. Así fue registrado en fotografía el más reciente cargamento de droga decomisado en el narcotráfico internacional. Ellos son los detenidos como responsables del transporte del embarque de cocaína. Se trata del resultado de una operación conjunta del OIJ y del Servicio Nacional de Guardacostas. Tras una alerta emitida por la Policía Nacional de Colombia, así se inició el seguimiento que permitió la captura. La embarcación era tripulada por 5 hombres, 3 de ellos de nacionalidad colombiana y 2 costarricenses. La operación concluyó la noche de este jueves cuando el navío llegó a puerto. Producto de esta interdicción y coordinación policial, en las cercanías de Punta Llorona, en el Pacífico Sur, se logró la incautación de una embarcación que transportaba cerca de 1,5 toneladas de cocaína. De igual forma, se logró la detención de 3 ciudadanos de origen aparente colombiano, de apellidos Montano, Orozio y Cortés, así como 2 costarricenses de apellidos López y Contreras. En el año son múltiples los decomisos de droga en embarcaciones o que fueron abandonados en las playas. El de este jueves sería el cuarto en importancia decomisado por las autoridades. El cargamento está conformado por 1.470 kilos de cocaína. Es el segundo operativo en los meses recientes ejecutado de manera conjunta entre el OIJ y Guardacostas. Producto de las investigaciones que se realizan constantemente y además a las coordinaciones efectivas que mantenemos con las autoridades regionales, tanto de Colombia como de los Estados Unidos, es que este tipo de materializaciones de informaciones, producto de investigaciones, se logran llegar a resultados efectivos y exitosos. El nuevo decomiso tuvo lugar frente a las costas de Punta Llorona, Sierpe de Osa, Punta Arenas. La droga y los detenidos ya están a la orden de la Fiscalía de Corredores, donde se espera que se defina la situación judicial. El caso sería tramitado en flagrancia, como se ha estado procesando en los últimos casos. Un trabajo arduo que han estado desarrollando las autoridades tanto de seguridad pública como del OIJ para frenar la ola de violencia que la mayoría está vinculada a lo que se refiere al tráfico de drogas tanto local como internacional. Por esto es importante este tipo de decomisos, no solo los trabajos que se están realizando con detenciones en el país, sino también a lo que tiene que ver con el tráfico internacional. ¿Usted se ha preguntado realmente qué es lo que viven los migrantes en los Estados Unidos tras ser detenidos? Bueno, un costarricense pasó por 5 cárceles en este país antes de ser deportado a Costa Rica y nos cuenta todo el calvario que vivió por más de 9 meses. Él conversó con Fabián Mesa y Fabián nos trae toda la información. Adelante. Melissa, don Omar Guevara es el costarricense que estuvo 9 meses por lo menos en 5 cárceles de los Estados Unidos y él lo describe como algo peor que un infierno. Nos contaba hoy en la mañana cuando nos recibió que estuvo, por ejemplo, en la cárcel de Punta Gorda en Florida, en la cárcel de Naples también en ese estado y en la cárcel de Crum en Florida. Posteriormente lo trasladaron a la cárcel de Torrance en Nuevo México. A él lo detienen luego de 5 años de estar en los Estados Unidos trabajando donde tenía hasta su propia empresa, porque según las autoridades de ese país, él se encontraba en la Florida con documentos falsos. Sin embargo, un juez indicó que las acusaciones en su contra eran falsas. Ahí es donde comienza el calvario, porque lo trasladan a estas prisiones primero del estado de la Florida para terminar en la de Nuevo México. Indica que prácticamente eran golpizas todos los días, le quebraron los dientes, estuvo hospitalizado en Alburquerque, Nuevo México, en un centro médico durante 5 días, estuvo 2 días en los cuales perdió prácticamente el conocimiento, no recuerda nada de lo que ocurrió e incluso estuvo a punto de ser abusado sexualmente por uno de los líderes o jefes, directores de la cárcel donde se encontraba. Todo ese calvario nos lo contó esta mañana. Prácticamente fueron momentos bastante duros donde no faltaron las lágrimas. Don Omar lloró mucho al recordar eso. Indicó que estuvo con gente en esas cárceles de prácticamente todo el mundo, pakistaníes,
iraníes, iraquíes, personas de Centroamérica, de Cuba. Esto fue lo que nos contó don Omar, una persona que llegó a los Estados Unidos buscando pues un futuro. Estuvo trabajando en pintura, en remodelación, fundó su propia empresa en ese estado de los Estados Unidos, en Florida, y vamos a ver en este momento parte del relato y de las vejaciones que vivió en esas 5 cárceles de los Estados Unidos. Me trataron como un delincuente, me desnudaron, me pusieron en 4 a toser como que si yo anduviera algo dentro de mi cuerpo. A pesar de que de viaje se miraba que mi vestimenta yo lo que venía era a trabajar, porque yo trabajaba en remodelación, entonces daba mucha pintura, Después de ahí en Cron tuvimos una situación donde tuvimos 3 semanas durmiendo en el piso. Bueno, durmiendo es cuando ya el cuerpo estaba muy cansado, porque estábamos en una oficina que la puerta decía que era para 7 personas, habíamos 48. Entonces teníamos que estar de pie. Los que estaban durmiendo a las 3 horas le decíamos, mira, dame chance para dormir yo. Entonces el otro se levantaba y ya yo me acostaba en el piso. Entonces fue una situación donde tuvimos 3 semanas sin bañarnos, sin dormir, sin hablar con la familia. Y la más fuerte fue la que viví en Torres, en Nuevo México, en Albuquerque. La ciudad se llama Estancia. Allí vi cosas que en mi vida había visto, menos para un migrante. El trato de los guardias, muy mala. Vi a un señor que le cortaron el dedo con la puerta de la celda. Vi gente que se ahorcó. Ya no aguantaba. Tú sabes lo que es ver una persona hablando contigo hoy y al día siguiente amanecer guindada con la cobija, porque no aguantan. Digamos, para que tú tomes la decisión de quitarte la vida es porque no es fácil. En esos 9 meses que estuvo privado de su libertad en estas 5 cárceles de los Estados Unidos, nos indica que pese a tener la afectación en su salud de la diabetes, durante muchas semanas no fue suministrado medicamentos, perdió incluso hasta 20 kilos debido a que la alimentación, él nos indicaba que era pésima, la comida se la sirven con gusanos, cuando él decía que se echaba las cucharadas a la boca, sentía que la comida estaba descompuesta, además de las agresiones que sufría. Nos indicó incluso que una vez en una de las cárceles 10 personas llegaron a golpearlo, lo dejaron prácticamente sin dientes. Los dientes de abajo de don Omar van a tener que ser pues reemplazados debido a estas constantes golpizas que recibió. Así es como, según él y su testimonio, se viven los miles de personas que están esperando una deportación. Vamos a ver también más de este relato, más de lo que él indica haber vivido y que, según señala, esto es un calvario, unas cárceles en los cuales el tratamiento es inhumano. Imagínese usted que en una cárcel para 7 personas hay hasta 45 extranjeros privados de libertad, y él indica que a un violador, que a un asesino, que a una persona que está detenido por ligámenes con el crimen organizado, los tratan mejor que a los extranjeros detenidos en estas prisiones de los Estados Unidos. Sigamos viendo y escuchando lo que nos contó don Omar. Agresiones muchas veces, agresiones de la situación de los oficiales hacia los migrantes era todos los días. Ahí uno tenía que esconderse para que no lo agredieran. Había momentos donde uno no salía de su celda para no exponerse a que el guardia lo agrediera o le faltara el respeto, porque el racismo era flor de piel y tenían todo el respaldo del presidente, ¿me entiendes? Entonces ICE tenía el respaldo de ICE, tenía el respaldo del presidente, entonces ahí nosotros no valíamos nada, ahí mi vida no me pertenecía. En El Paso, donde me agredieron 10 oficiales solo porque no me quise comer un desayuno que no me estaba haciendo daño. Perdí mis dientes, 2 piezas de abajo, me agredieron 10 personas, me dejaron inconsciente
y desperté en la atención médica donde estaba ya el doctor, como a las 3, 4 horas desperté y fue ya cuando yo me asusté mucho y llamé a mis hermanos y les dije que me ayudaran porque yo pensé que no iba a salir vivo de ahí. Cuando el consejero, que es como el director de la cárcel, quiso sobrepasarse, me anduvo manoseando, me anduvo ahí en la madrugada. Yo mi reacción, como estaba dormido, fue tirar el pie, lo golpeé y 10 guardias me golpearon, me pegaron la frente contra la puerta, que es de metal, y perdí la memoria. Estuve como 3 días en el hospital de Albuquerque, ahí en Nuevo México. Yo no me acordaba de nada, no sabía ni quién era, no sabía ni dónde estaba, ni por qué estaba ahí. Don Omar llegó a Costa Rica el pasado sábado. Él indica que fue gracias a que se pudo comunicar con familiares y que estos llamaron a la embajada de Costa Rica en los Estados Unidos, que prácticamente le salvaron la vida, porque en las llamadas él le decía a sus familiares que se despidiera de sus hijos, que se despidiera de las otras personas, porque en las condiciones en las que estaba, en cualquier momento pues iba a fallecer. Incluso nos dice que durante 3 semanas no pudo tomar agua, e incluso nos enseñó fotografías, cómo era él antes de entrar a esta cárcel, y la diferencia es abismal. Era una persona que llegó a trabajar, estaba con un peso suficiente para su estatura. Ahora es una persona que está sumamente delgada, y nos indicó también que en los próximos días va a tener que hacerse un chequeo médico porque se siente muy mal de salud y evidentemente el estado de ánimo no lo deja ni siquiera dormir. Pero al ser deportado a los Estados Unidos, ni siquiera lo mandaron para Costa Rica. Llegó a Nicaragua y con sus propios medios, sin un colón en su bolsa, tuvo que ingeniárselas para venir a nuestro país y por fin encontrarse con sus familiares. Algo importante que vamos a desarrollar más adelante es que el tico, que falleció también en una deportación, estuvo con él en una de las cárceles en la cual lo tuvieron recluido por 9 meses, y nos contó lo que este señor también de nacionalidad costarricense vivió en las prisiones de Estados Unidos, donde asegura que lo tenían escondido. Más adelante vamos a venir con ese relato. Una pesadilla realmente, Fabián, muchísimas gracias, y le damos seguimiento al pequeñito, al bebito recién nacido que fue rescatado en Atillo. Bueno, se recupera, dicen que está ya muy bien. El PANI, eso sí, está a la espera de que el menor sea dado de alta para poder iniciar un posible caso de adopción. Eric, usted nos tiene el detalle. Así es, muy buenas tardes. Podemos decir que el estado de salud de este pequeñito que ingresó a este centro médico, el Hospital Nacional de Niños, ha sido satisfactorio. Así lo ha descrito el director de este centro médico capitalino. Recordemos que fueron pocas horas después de su nacimiento que es encontrado este menor en el sector de Atillo. Sin embargo, bueno, muchas preguntas se han dado después de que ha sido intervenido. Ahora se mantiene en un proceso de observación, a la espera también de que inicien los procesos judiciales, legales, referentes a lo que es la adopción. Bueno, el Patronato Nacional de la Infancia ha señalado que luego de ser dado de alta este pequeñito, se iniciará con la investigación para dar primero que todo con los familiares responsables de este pequeño, también verificar si hay otros recursos, procesos que en esta familia, si es así ubicada, pero también conocer y verificar recursos familiares para ya declarar un abandono como tal ilegal. Esto, una vez se pueda dar, ya sería el Patronato Nacional de la Infancia que pueda hablar con 76 de las familias que están ahora aplicando para la adopción de un pequeñito. Según el último registro que tiene el PANI, 91 menores fueron adoptados en el año 2024. En el caso de este menor que todavía está siendo valorado en este hospital, podría llevarse unos cuantos días más para verificar que su estado de salud sea el más óptimo para iniciar con este proceso de adopción. Tras el abandono del pequeñito recién nacido en Atillo, el Hospital Nacional de Niños informó que este se recupera satisfactoriamente. Los procesos investigativos continúan en conjunto con este centro médico, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio Público y el OIJ.
Estamos desde ya coordinando un espacio de protección para esta persona menor de edad una vez se dé el egreso hospitalario. Y esto primará, ante todo, la ubicación en un entorno familiar, que es la urgencia y la prioridad del patronato en un compromiso de reducir la institucionalización. Estamos dando seguimiento exhaustivo a la condición de salud de esta persona menor de edad. Dios bendito, se encuentra estable y ha demostrado desde sus primeros días ser un bebé fuerte, resiliente. Entre el proceso de adopción está primero ubicar a la familia y a los responsables. Conocer las circunstancias que mediaron en el abandono del pequeñito. Continuar en el asunto judicial y bien conocer el delito. Verificar, en el caso de dar con los responsables, si la familia presentaba algún tipo de recurso. Tras esto se podría dar la declaración de abandono del pequeño. Estamos a la espera de lo que es la investigación social y de toda la coordinación interinstitucional que tenemos que hacer en este tipo de casos. Con respecto al nombre, ahora viene todo un proceso de investigación social. Vamos a ver si tiene una red de apoyo esta madre. Vamos a ver en qué condiciones, si es que encontramos a la mamá, en qué condiciones psicológicas estaba, si es o no es una persona responsable ella o la familia, y dependiendo de eso nosotros veremos junto con el Patronato Nacional de la Infancia cuál es el sitio ideal para egresar a este menor. En el año 2024 fueron 91 los menores de edad dados en adopción, de 107 que estaban en custodia del PANI, tanto a nivel nacional como internacional. Los 16 casos restantes continuaron con el Patronato Nacional de la Infancia. Entendemos que enfrentamos momentos difíciles para la crianza, pero por favor acérquense a nuestras 59 oficinas locales. En momentos de violencia intrafamiliar, de adicciones, de circunstancias de exclusión, de mucha tensión, incluso de eventos de salud mental, el patronato tiene servicios de acompañamiento y asesoría psicosocial para evitar que en medio de una crisis de tensión, en medio de las circunstancias más duras, las familias o los progenitores tomen decisiones impulsivas que comprometan la vida de las personas menores de edad. De confirmarse el abandono de este pequeñito, 76 familias ya aprobadas por el Departamento de Adopciones del PANI podrían ser parte de su nuevo hogar. El Patronato Nacional de la Infancia está trabajando muy cerca con el Hospital Nacional de Niños, con la parte social de este centro médico, para conocer, por supuesto, y llevar un historial del caso de este menor, situaciones que se han dado en reiteradas ocasiones también en nuestro país. Recordemos también en Heredia el año anterior, donde también se ubicó a otro pequeñito, el feto también ubicado en el sector de Curridabat, investigaciones que además se mantienen en instancias judiciales debido al repunte de estos casos e investigaciones que siguen las autoridades. En este caso específicamente, este pequeñito podemos decir satisfactoriamente que se encuentra bien de salud, está estable, recibiendo todos los cuidados y atenciones necesarias en este hospital, parte también del proceso que se lleva tanto en la parte médica, pero también judicial a partir de que sea dado de alta. Esperemos que pronto esté con una familia que lo llene de muchísimo amor. Muchísimas gracias, Eric. Y vamos con información en vivo. El mandatario Rodrigo Chávez abandonó la comisión que analiza quitarle la inmunidad sin responder ni una sola consulta a los diputados. En pantalla pueden ver a nuestros compañeros Rodrigo Guevara, Laura Solórzano. Vamos a iniciar con Rodrigo, quien nos informa desde el plenario. Rodrigo, adelante. Correcto, Melissa y amigos televidentes, estamos hablando de que la comisión empezó atropellada luego de la decisión que tomara la presidenta del órgano legislativo de otorgar 50 minutos al presidente de la República para su comparecencia y 10 minutos al abogado defensor. Ante esta situación se dio una discusión de 32 minutos entre los diputados del oficialismo y los diputados de oposición, quienes alegaban que se había cambiado las reglas del juego, y esto generó molestia, y ante esta situación pues empieza a generarse pues una discusión, aprobación de mociones, rechazo de mociones, y luego
empieza la comparecencia del presidente. El presidente tomó sus 50 minutos para hablar sobre las acusaciones que se realizan, se proyectó un video por 4 minutos, habló y criticó fuertemente a las diputadas Rocío Alfaro y Alejandra Larios. Luego de eso le da la palabra al abogado José Miguel Villalobos y es ahí donde el presidente termina su comparecencia, se levanta y se va a las afueras de la Asamblea Legislativa para reunirse con las personas que llegaron a apoyarlo en la Plaza de la Democracia. Una situación que se dio molestia por parte de los diputados, sin embargo el presidente aprovechó para hablar con el pueblo costarricense que llegó a apoyarlo y esto fue lo que indicó. Porque el Señor nos dio esta cantidad de gente aquí, que lo que está diciendo es: Costa Rica es mía. Diosito, es tu decisión. Mira Costa Rica con ojos de misericordia y ya, Dios, le abriste los ojos al pueblo de quien los tenían hipnotizados. El presidente estuvo acompañado en las afueras de la Asamblea Legislativa con su gabinete, parte del gabinete, entre esos estuvo presente el ministro de Cultura, el ministro de Hacienda, la ministra de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, es ahí en donde también se desarrolla la comisión con las declaraciones de las diputadas de oposición, la presidenta del órgano legislativo y la diputada Rocío Alfaro, quienes cuestionaron fuertemente este tema y aseguran que ya esto incluso lo tenía completamente listo el presidente, preparado para realizar ese acto y no responder ninguna pregunta. También ahora lo que prosigue es la elaboración de los informes que tendrá que estar listo antes del 1 de diciembre. Al menos de mi parte, yo lo había compartido incluso con compañeros y compañeras de mi equipo de trabajo, que había que esperar un escenario posible. En vista de que sabemos pues que él es reacio a dar explicaciones sobre su actuar, y nos parecía que era una posibilidad también por la forma en la que fue convocada la gente. No fue convocada para el momento de su ingreso, sino más bien un poco después. Entonces pensamos que efectivamente estaba planeado retirarse, y pues tomaron el pretexto que consideraron de argumento para poder huir y no responder a lo que realmente era lo que venían. Sin embargo, tomaremos lo que dijeron al inicio, tanto él como su abogado, como parte del expediente para lo que corresponde. Ha terminado la sesión como cualquier otra sesión de comisión legislativa. En cuanto a si estará listo o no, considero que sí. El mandato de la comisión vence el 1 de diciembre. Posiblemente antes de esa fecha lleguen los informes o los dictámenes correspondientes, o uno solo, no sabemos cómo será, y ya será potestad de la presidencia legislativa establecer la fecha para votarlo en el plenario. Lo que falta para la comisión es sesionar para ver los informes, para votar, y posterior a ello ya se pasa al plenario. Después de la presentación de los informes de la comisión, será potestad de la presidencia de la Asamblea Legislativa definir la fecha en que se definirá el futuro de la inmunidad del presidente, si se levanta o no. Se ocupa 38 votos para levantarle el fuero. Rodrigo, muchísimas gracias. Y bueno, por otra parte, los seguidores del presidente de la República se concentraron en la Plaza de la Democracia en apoyo a la comparecencia de esta mañana. Laura Solórzano, usted estuvo ahí, conversó con ellos. Cuéntenos además si ya se retiraron o si todavía quedan algunas personas por ahí. Adelante. Desde tempranito estuvimos aquí, incluso desde la edición matutina, que ya empezaban a llegar un poquito de los asistentes, de los seguidores del presidente Rodrigo Chávez, y a esta hora, que estamos 12:59,
quedan algunos, ahí a mi espalda todavía se ven un grupito pequeñito, ya la mayoría incluso nos dijeron nos vamos a ir a almorzar, tenemos cosas que hacer, pero queda un grupo pequeño aquí todavía pidiéndole a algunos de los diputados que salgan, pues para cuestionarlos en algunos de los temas y principalmente en el tema de la inmunidad. Veamos esta nota que resume un poquitito el ambiente desde temprano. De Ciudad Nelly, zona sur. ¿Se vino desde ayer, me imagino? Sí, anoche a las 12 de la noche. Territorio indígena Conte Burica. De todas partes del país llegaron los simpatizantes del presidente de la República esta mañana a la Asamblea Legislativa, todos con la única convicción de apoyar al mandatario en su segunda comparecencia por la defensa de su inmunidad. Respaldar al presidente porque creo que no es justo lo que están haciendo. No, los que seguimos al señor presidente, seguimos a la gente honesta, estamos aquí. Uy, no lo veo muy bien. Es una injusticia. Eso es una injusticia. Este ha sido un presidente muy transparente. Él ha sido un presidente muy transparente. Él ha dado los informes, qué lindo. Yo no me pierdo siempre las conferencias los miércoles, ahí acostadito en la cama, porque da gusto ver ese presidente dando los informes de gastos en el país. Lo que no han hecho estos el tiempo atrás, que no lo hicieron nunca. A 6 meses de que termine este gobierno, el mandatario tiene más de 6% de aceptación a nivel nacional, según la última encuesta de la Universidad Nacional. Por el presidente más bueno que ha tenido Costa Rica en toda la historia. Apoyo total. Apoyo total. Fui calderonista. Aprecio una de esa familia, pero ahora soy de este porque es el que ha dicho las cosas como pasan en Costa Rica. Y le puedo decir de aquí para atrás que lo mejor que hemos tenido es lo que tenemos actualmente. Aunque a muchos les duela, pero es la realidad. Ya nos abrieron los ojos. Hoy en día Costa Rica despertó y vamos a trabajar fuerte, porque tenemos que trabajar para hacer un cambio. Ese grupo espera que los diputados apoyen al mandatario en la votación para su fuero. En la primera ocasión, el presidente mantuvo su fuero, ya que solo 34 diputados votaron a favor de levantarlo. La ley dice que se requiere de un mínimo de 38 votos. Bueno, fiel apoyo, sin duda alguna, y lo veíamos en imágenes al señor presidente de la República, y bueno, y como lo decía Rodri, a esperar ahora pues la decisión y el análisis por parte de la comisión que analiza el tema de la inmunidad, y también luego ya vendría la votación. Laura, muchísimas gracias por el detalle. A Rodrigo también, que han estado, como ya lo decía Laura, desde muy temprano dándole seguimiento para llevarle a usted todo el detalle. Y bueno, compró lotería, compró chances. Si sale el acumulado número 1, hoy viernes pagaría 89 millones de colones el pedacito. Sí, es que el premio acumulado está cerca de los 900 millones de colones. El monto del acumulado 1 ya está llamando la atención porque suma muchísimos millones de colones. Exactamente, ya el acumulado 1 se encuentra en un monto importante y en la esfera ya se encuentran con las 2 bolitas de acumulado, es decir, que en cualquier momento puede salir favorecido, sea el acumulado 1 o el acumulado 2. Por ejemplo, si hoy sale el 1, una fracción premiada pagaría 89 millones de colones por pedacito. El acumulado 1 está en 895 millones de colones en 2 emisiones, es decir, hay 10 fracciones. Exactamente, ¿verdad? En cualquier momento puede salir cualquiera de los 2 premios, y en la esfera pues hay una cantidad de bolitas importante, pero que también va disminuyendo en cada sorteo. Recordar que el gran premio acumulado se juega con los sorteos de Lotería Nacional de los domingos y también con los sorteos de Lotería Popular de los martes y los viernes. Ahora repasemos el acumulado 2, que desde esta semana ya está en juego en la tómbola. Este premio está en 150 millones de colones. Los vendedores reportan que se agota más rápido las fracciones cuando el acumulado está grande. Para el sorteo de esta noche quedan 37 bolitas con premios extra. Solo 1 de cada 3 hogares que salieron de la pobreza fue porque encontraron un trabajo. El resto salieron por donaciones, pensiones y por reducción del hogar. 63.000 familias salieron de la pobreza entre el 2023 y 2024, una caída significativa que no se veía desde el año 2007. Eso significa que más personas reportaban ingresos por encima de 130.000 colones mensuales, pero un análisis del Estado de la Nación determinó que la pobreza disminuyó no necesariamente porque más personas obtuvieron un empleo o un mejor salario.
Cuando el ingreso proviene de un trabajo de calidad, decimos que eso es una garantía de que se va a sostener esa persona por muchos años fuera de la condición de pobreza. ¿Qué es lo que vimos en el 2024? Bueno, que solo 1 de cada 3 hogares que salió de pobre fue por razones de ingresos laborales, pero la gran mayoría de esos ingresos laborales provienen del empleo informal. La reducción de la pobreza se explicó en un 35% por mejora en el empleo, en un 24% porque las familias son más pequeñas, en un 13% por el acceso a pensiones, otro 13% por ayudas y donaciones de iglesias y organizaciones y en un 12% por remesas enviadas por familiares. La reducción del tamaño de los hogares. Y ahí incide, por ejemplo, que para medir pobreza se usa el ingreso por persona del hogar. Entonces, por ejemplo, un hogar de 4 miembros, si uno de esos miembros se independizó y formó su propio hogar, ese hogar, aunque no haya tenido cambios en sus ingresos entre el 2023 y 2024, tiene más ingresos por persona en el 2024 y eso hizo que superara la línea de pobreza. La presidenta de Lima, Yorleni León, tiene una versión diferente. El aumento en los ingresos que tienen las personas en condición de pobreza. Ese incremento de los ingresos no es otra cosa más que el resultado de estas decisiones que hemos tomado y es condicionar las ayudas, condicionar los subsidios que reciben los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en 2 direcciones. Una dirección es estudiar para ir a buscar trabajo y otra dirección es emprender un negocio. Según el informe, la pobreza no es estática. Familias que hoy son pobres, mañana pueden ubicarse en la clase media. En el último año, un 10% salió de la pobreza, un 7% cayó en ella y un 12% permaneció en esta condición. En 2025, otras 40.000 familias salieron de la línea de la pobreza. Y un proyecto de ley pretende crear albergues para los adultos mayores en condición de calle, con fondos de varias instituciones y salarios de altos jerarcas. A septiembre de 2025, el Instituto Mixto de Ayuda Social reportaba 673 adultos mayores en condición de calle. Además, un 48% de las personas mayores de 65 años carece de una pensión. Un tema preocupante para una población que envejece de manera rápida. Ya se está consolidando y eso genera presiones sobre las pensiones, donde cada vez la inversión social va a estrujar por el tema de las pensiones, otros rubros, como ya mencioné, pero además el problema es que como país no planificamos cómo vamos a darle calidad de vida a esas personas adultas mayores. Un proyecto de ley pretende desviar fondos de diferentes instituciones e incluso de los salarios de los altos jerarcas para crear albergues dirigidos hacia esa población. Que los altos jerarcas donemos un porcentaje o que nos rebajen un porcentaje, un mínimo de nuestros salarios, de nuestras dietas, para poder suplir esos centros de atención que también cumpla con recursos de otras instituciones y el trabajo en conjunto de CONAPAM. La iniciativa es bien vista por la sociedad, quienes notan un incremento de personas en condición de calle y el abandono de este tipo de población. Ya, muy bueno. Y quemar la plata que ellos tienen tanto y ganan. Pues ya buenísimo, muy bueno. Ojalá les de verdad salga eso, porque los ancianos siempre necesitan, ¿verdad? Los adultos mayores así los dejan en una parabuses o los dejan en un hospital abandonado, ¿verdad? Entonces es muy importante que el gobierno o en este momento las leyes pues tomen medidas en el asunto. Si avanzara la iniciativa, el gobierno tendría 12 meses después de ser publicado en el diario oficial La Gaceta para implementar los cambios, aunque primero tiene que ser analizado en comisión. Los cierres de la Ruta 32 han provocado pérdidas de hasta 500 millones de colones en el comercio exterior. Los transportistas también reportan grandes pérdidas. Jesús Chacón nos detalla. Así es, Melissa, y es que cada vez que aparecen estas vallas que imposibilitan el paso hacia el Caribe, en el sector acá de la Ruta 32, bueno, pues origina también pérdidas tanto para comerciantes de la zona como también para estas personas, estos comercios que se utilizan para trasladar todo las exportaciones del país. Parte de lo que usted comentaba, son 500 millones al día que se dejan de percibir en estas exportaciones, o sea, ya en estos 11 días que llevamos
estimamos son 5.500 millones en pérdidas que se han mantenido. Parte también de lo que han comentado es que, bueno, el utilizar esas rutas alternas como lo es la ruta 10 por Turrialba o también en Vara Blanca aumenta el gasto de combustible y con eso también aumentan los costos que deben de realizar estos transportistas. Todos estos costos que se elevan se ven reflejados al consumidor final, que bueno, en muchas ocasiones somos nosotros. Ya cuando vamos a adquirir algún producto quizás esté más caro debido a esos gastos en los que incurrieron. Parte también de lo que se ha estado trabajando en esta ruta 32 y que nos han informado es la limpieza de ese kilómetro 31 donde había caído bastante material en horas de la noche de este jueves y que se mantiene todavía, que se espera que durante el viernes no se habilite la ruta. Es parte de lo que nos han comentado la oficina del Consejo Nacional de Vialidad y que también nos han indicado que sería durante el sábado que se tome ya la determinación de habilitarlo. Sí nos confirmaron que será habilitación para todos los tipos de vehículos, tanto camiones como vehículos livianos, pero será hasta el momento cuando ingresen y hagan la verificación de estos taludes que no estén comprometiendo, que puedan provocar una emergencia mayor. Pero escuchemos lo que han indicado con respecto a las pérdidas y el llamado también que hacen los comerciantes con respecto a este tipo de cierres que origina tantas pérdidas millonarias. El sector exportador genera 710.000 empleos directos en todas las zonas geográficas del país. Nuestras exportaciones todos los días son vehículos de progreso para diferentes familias. Hoy, la Ruta Nacional 32 acumula más de una semana de tener cierre continuo. A diario transitan por la Ruta Nacional 32 más de $1 millón en mercancías exportadoras que se dirigen hacia los muelles de la provincia de Limón, específicamente la terminal de contenedores de Moín y los muelles de Jabdeba. Nuestras exportaciones son motores de progreso para el país. La pérdida que el cierre de la ruta provoca es una afectación seria en los contratos comerciales que se inhiben de poder honrarse con precisión por parte de las empresas exportadoras, afectando con ello la imagen país de cara a los socios comerciales. Es una problemática seria a la competitividad del sector y a las vidas humanas que transitan por esa ruta a diario. Desde Cadexco hacemos un llamado vehemente a las autoridades para habilitar los mecanismos técnicos y legales que faciliten la confianza en la Ruta 32 para transitarla con continuidad. En el 2024, la Ruta Nacional 32 pasó cerrada 45 días, según las cifras oficiales, afectando con ello al turismo de la provincia de Limón, pero también a todas las mercancías que transitan diariamente por esa ruta. Y es que desde el volumen total de manejo que realizan en APM Terminals, el 80% son de exportaciones, solo el 20% son de importaciones. Así que esta vía hacia el Caribe es bastante importante y que se ven afectados muchos de estos productos. Cerca de 4.000 toneladas de piña se han visto también afectadas durante estos 11 días de cierre que mantiene la Ruta 32 y que se mantendrá cerrada también durante este viernes. Situación que aumenta también los costos de estos productos. Siempre los cierres de alguna ruta principal, como por ejemplo la ruta 1, la ruta 32, la ruta 2, la ruta 4, afectan la experiencia del usuario, sobre todo la calidad del servicio que brindamos. En el caso particular de la ruta 32, pues evidentemente esto se ve reflejado en el costo del servicio, ya que los costos operativos son mayores y esto hace que se tengan que generar incrementos en la tarifa, sobre todo por el gasto que se genera en cuanto al combustible, pero también hay una disminución de usuarios porque la gente prevé y piensa más el trasladarse desde su zona hasta San José sobre las largas distancias que se tienen que recorrer. Y es que vemos porque normalmente en esta parte, antes del peaje de la Ruta 32, se ubican muchos vehículos a la espera. Hace aproximadamente 2 horas habían cerca de unos 10, 15 vehículos que tenían, la esperanza de que se habilitara durante este viernes, pero que sin embargo se les informó que no se iba a habilitar durante el viernes y que será en horas de la tarde que se ingrese a revisar los taludes de esta importante vía hacia el Caribe para determinar si se logrará abrir durante el sábado o qué información estarán tomando. Estaremos al tanto de que indiquen las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre si se logra habilitar durante el sábado para el paso ya de vehículos, tanto camiones como también vehículos livianos.
Muchísimas gracias, Jesús. Y eso sin tomar en cuenta la afectación a los comercios en el Caribe, que dependen de este tránsito precisamente. En otros temas, las enfermedades crónicas aumentan en los costarricenses y también están saturando hospitales. Tracy Morales nos amplía. ¿Y de qué se trata, Tracy? Adelante. Bueno, además de que estamos viviendo una epidemia en el país con la gran cantidad de personas que son diabéticas, está aumentando la cantidad de consultas de los pacientes que son hipertensos y además de diabéticos vienen con otro tipo de enfermedades crónicas. Lo vemos. En este momento hay un importante desafío en materia de salud pública en relación a las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque los ticos están sufriendo cada vez más de este tipo de padecimientos que en este momento están impactando los servicios de atención de la caja. Hicimos un perfil epidemiológico en donde se hizo un análisis de cuáles son las causas por las que las personas se enferman, se hospitalizan y fallecen, y la principal carga está en enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión, diabetes, obesidad, alteraciones del perfil de lípidos, colesterol particularmente. Entonces eso es lo que está generando mayor carga a nivel en el primer nivel, y eventualmente por sus complicaciones también puede generar una carga importante en los hospitales. Veamos lo que ocurre con la diabetes, que es considerada una enfermedad crónica porque no tiene cura y dura toda la vida. Esta enfermedad es la cuarta causa de nuevos casos y la séptima de muerte en población costarricense. A esto se suma la hipertensión. 4 de cada 10 personas con hipertensión no están controladas. Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles, es una de las más comunes en realidad a nivel mundial, casi que es una epidemia. Va muy relacionada a otras comorbilidades asociadas a herencia familiar, asociados a estilos de vida saludable. Entonces cada vez va más frecuente los diagnósticos de diabetes. Es una enfermedad que una vez que se diagnostica se tiene que mantener su tratamiento o su control durante toda la vida. Hay pacientes pues que eventualmente pueden mejorar y disminuir el uso de medicamentos o inclusive ya no usar medicamentos, pero tienen que mantener un estilo de vida que logre mantener esos niveles de diabetes. Pero veamos también cuál es el porcentaje de la población con este tipo de enfermedades que están presionando los servicios de salud. Un 14.8% de la población es diabética, el 36% hipertensa, un 32% sufre obesidad y el 42% de la población costarricense tiene sobrepeso, casi la mitad. Pequeños hábitos diarios pueden generar grandes cambios en tu salud. La diabetes se puede prevenir. Aproveche cada oportunidad para ofrecerle a la niña o niño frutas y vegetales frescos, locales y de temporada. Disminuya la cantidad de azúcar que agrega a sus bebidas y procure reducir el consumo de productos con alto contenido de sal, azúcar y grasa. Las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial son la segunda causa de nuevos casos en el país. Es muy importante lo que señalaban los doctores en la información. Hay personas que son diabéticas o hipertensas y no se controlan la enfermedad, y esto puede desencadenar también en otros factores que pueden complicar la condición de salud de los pacientes que sufren este tipo de enfermedades crónicas. 1:23 de la tarde, continuamos con más de Noticias Repretel, y más de 800 costarricenses han sido deportados en los últimos 5 años. Uno de ellos conversó con Noticias Repretel acerca de el infierno que llama él, el infierno que vivió en 5 cárceles de los Estados Unidos, al punto que incluso pensó que iba a perder su vida. Fabián Mesa, usted nos tiene esta historia. 9 meses fue lo que duró don Omar Guevara en 5 cárceles de la Florida y de Nuevo México en los Estados Unidos. Y él se abrió a contarnos la historia a Noticias Repretel precisamente porque lo que nos indica es que quiere advertirle a las personas que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos, sobre todo costarricenses, cómo es que se vive en estas prisiones que él relata y describe como algo más allá del infierno. 3 semanas sin agua, golpizas constantes, perdió sus dientes, tentativas de violaciones por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, y él asegura
que de alguna manera la Embajada de Costa Rica en Estados Unidos, en conjunto con sus familiares, fue lo que le salvó la vida. Desde el sábado está en Costa Rica, conversamos con él y vamos a ver en este momento qué fue o parte de lo que nos indicó, porque también dijo que estuvo presente en una de las cárceles donde estaba don Randall Gamboa, de 52 años, precisamente el tico deportado, que estuvo 8 meses detenido en aquel país y que lamentablemente vino a Costa Rica en estado vegetativo hasta perder la vida el 26 de octubre pasado en el Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón. Él estuvo conmigo detenido. Yo pensé que lo habían deportado porque él se desapareció. Hasta ahora me di cuenta que lo que lo tenían era oculto, ¿me entiendes? Él lo tenían oculto porque él estaba muy enfermo. Igual que él, había un chino también que estuvo con cáncer. A mí me tuvieron escondido. Cuando perdí la memoria, no le dan razón a mi pareja ni a una prima que tengo yo en los Estados Unidos, que ella es abogada. Le colgaban el teléfono. Ahí el que se muere lo desaparecen. Sí, no, yo cuando llamé a mis hermanos, como te dije ahora en lágrimas, yo pensé que no iba a volver a ver a mis hijos, ni a mis hermanos. Yo les dije a ellos, mira, si no hablamos con la embajada, que me busquen, digo, porque ellos no me habían reportado que me tenían a mí detenido. La embajada no sabía que yo existía. Mis hermanos llamaron hace una semana, 2 semanas que llamaron a la embajada, y la embajada no tenía datos de que yo existía, que yo estaba ahí. O sea, me tenían preso y saber para dónde me iban a mandar. De hecho, hubo una ocasión que te comento, Ronda, que a mí me quisieron subir a un avión y iba para África. ¿Qué iba a hacer yo a África? Parte de este relato desgarrador de don Omar, él indica que en la cárcel de Torrance, por ejemplo, en Nuevo México, él vio cómo 10 de las personas extranjeras que se encontraban ahí, de otros países como Pakistán, como Irak, prácticamente lo que hacían era quitarse la vida, se amarraban las sábanas en el cuello y se tiraban para perder su vida, para atentar en contra de sí mismos, dadas las condiciones en las cuales se encontraban, no solamente por las golpizas, sino porque la comida que les servían estaba en mal estado, tenía gusanos, las personas se enfermaban. Incluso una de las golpizas que él recibió indica que fue porque se negó a comerse un desayuno que cuando lo olió pues era bastante desagradable. Él señala directamente a la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por todas estas vejaciones que sufren tantas personas de tantos países en las prisiones estadounidenses, y así nos lo hizo saber. Vamos a verlo. Hermano, el infierno es corto. Hermano, el infierno es corto. Yo te puedo decir que en los 6 meses que estuve en Nuevo México, en Torres, te puedo decir que vi que 10 personas se suicidaron. Y como te dije ahora, para que una persona se suicide es porque no ve salida, man. ¿Entiendes? Yo vi personas, compañeros míos, que se suicidaron, se guindaban con la sábana de la cama, un nudo, y se tiraban. A mí, sinceramente te digo, muchas veces me pasó por la cabeza hacerme algo. Simple y sencillamente mis hijos me tuvieron parado con fuerza. Pero eso no se lo deseo a nadie. Pasaba dibujando a los que estuvieron conmigo en la celda, muchos egipcios, hindú, Irak, Arabia Saudita, venezolanos hay muchos, cubanos también. Bueno, El Salvador, Honduras y México ya sabemos que hay bastante, pero sí, ahí hay mucha gente de todo el mundo. De hecho, 2 egipcios fueron uno de los que se suicidaron ahí. Los que son delincuentes, que están por violación, por asesinato, por narcotráfico, por todo lo que tú quieras, ellos son gente allá. Los migrantes no somos gente para ellos. Simple y sencillamente somos un signo de dólar para Trump. Él, la familia de él, pertenece mucho a un negocio que vive del migrante, del que está preso, del que le ponen, en el pie le ponen un dispositivo para rastrear. Entonces, a mí me lo dijo un consejero que se llama López, que si no metíamos abogados nos íbamos a quedar toda la vida ahí, porque nosotros éramos animales de granja para Trump, porque le producíamos dinero estando encerrados.
La excusa de deportación es una excusa para hacer dinero. Como te dije ahora, para mí Trump es el Hitler moderno, el Hitler de los migrantes, no el latino, de los migrantes. Él estaba haciendo dinero con nosotros. En la edición vespertina de Noticias Red Pretel vamos a tener más detalles de este calvario que vivió el costarricense en 5 cárceles de los Estados Unidos. Bueno, y vamos con información de última hora porque el Incofer está comunicando que el servicio del tren que comunica la ruta de San José, Heredia y Alajuela, presten atención, bueno, está suspendido, sobre todo si usted acostumbra después del trabajo tomar el tren para regresar a su casa o incluso después de la universidad. Tome en cuenta que hoy viernes estará suspendido para la tarde y noche. ¿Por qué? Bueno, porque se están haciendo trabajos de recuperación en la vía férrea y en el tendido eléctrico también local, lo que se imposibilita brindar el servicio de pasajeros. Esto luego de este accidente ocurrido en Tibás que se generó tras el choque de un tráiler con el tren y que provocó todo este caos, y esto es lo que se está reparando en este momento, el tendido eléctrico, por supuesto, para que los vecinos de esta zona recuperen el servicio de electricidad y por supuesto también la vía férrea que se vio afectada, así que hoy para tarde y noche no habrá servicio de tren. Y este sábado se llevará a cabo la Copa Teletón 2025 en el Estadio Ernesto Romoser. Usted podrá asistir para colaborar con los adultos mayores y compartir con algunas figuras del medio. El Club Activo 2030 de San José realizará este sábado la Copa Teletón, donde equipos, presentadores y figuras invitadas se unen en la cancha para apoyar al adulto mayor. La actividad será a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Ernesto Romoser. La causa es muy bonita, los adultos mayores, para ahí vamos todos, ¿verdad? Entonces es justamente una causa muy necesaria, invitarlos a que se sumen a esta copa. Esta copa realmente es entretenimiento para todos, es una forma de ayudar y de divertirse, un sábado diferente donde van a encontrar diferentes figuras que pueden verlos directamente en la cancha. Vamos a tener por ahí a Mike Blanco, va a estar el Dari CR, va a estar Jim Mario, va a estar Alejandro Coto y muchas figuras más que no te puedes perder este próximo sábado. La pasión por el fútbol se une a la Teletón 2025 y usted puede participar de esta actividad. Además de pasar un rato ameno, podrá colaborar con la noble causa de este año y así alcanzar los 600 millones de colones. Vamos a tener muchos ex seleccionados, va a estar por ahí Alan Alemán, va a estar Michael Umaña, va a estar Alonso Solís, va a estar Marvin Obando, Esteban Sirias, bueno, un montón. Paula Coto. También. Talento femenino. Talento femenino, eso va a estar increíble para que todos lleguen. Así es, ¿y cómo pueden ustedes asistir a la Copa Teletón? A través de Passline, realizando una donación desde los 2,000 colones, ojalá sean más, pero bueno, 2,000 colones y ya con eso ustedes pueden entrar y disfrutar y pasarla bien en familia. La Teletón 2025 se realizará el próximo 28 y 29 de noviembre. En este año la meta son 600 millones de colones, que lo que hace es para ayudar al Hospital de Geriatría y Gerontología del doctor Blanco Cervantes, que lo que hace es ir a la causa del hospital de día y a la causa del hospital de rehabilitación funcional. Para conocer más información, usted puede ingresar a las redes sociales de Teletón Costa Rica. Y este fin de semana se prevén las últimas lluvias, ya el Pacífico Norte y el Valle Central va a estar lluvioso entonces y se espera ya el ingreso de la estación seca. Tras la mañana soleada y ventosa en algunos lugares del territorio nacional, se espera que durante la tarde y noche de este viernes haga presente las lluvias con mayor intensidad en el Pacífico de nuestro país. Y esto genera un aporte de humedad e inestabilidad hacia nuestro país, que en conjunto con factores locales como temperaturas matutinas cálidas y el ingreso de brisas marinas favorecerán hacia la tarde condiciones más nubladas y la alta probabilidad de aguaceros con tormenta eléctrica en regiones del Pacífico principalmente. Mientras tanto, la época de transición se mantiene para el 18 de noviembre en el Valle Central y Pacífico Norte, por lo que este fin de semana serían las últimas lluvias en estas zonas ante el ingreso de la estación seca.
Con respecto al inicio de la estación seca, sí se estima que sea ya alrededor de la próxima semana donde ya se establezca este periodo en el Valle Central y Pacífico Norte. Sin embargo, si tenemos algún fenómeno en particular, como son los empujes fríos, con mucha actividad en el sector del Caribe, pues puede favorecer algunas lluvias, pero sería en menor medida. Este establecimiento de la estación seca se dará la próxima semana y con el arribo de una masa de aire seco que favorecerá condiciones mayormente secas. El sector del Pacífico Sur será el último en recibir la época seca, mientras que el Caribe no posee una estación definida. El Instituto Meteorológico Nacional no prevé ondas o efectos directos al país. Sin embargo, la presencia de la zona de convergencia intertropical al territorio nacional puede atraer mayor humedad y con esto presenciar lluvias. Las autoridades hacen el llamado a quienes viven en zonas donde los aguaceros han provocado afectaciones, ya que los suelos se encuentran muy saturados, siendo vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Qué placer haberles informado. Que tengan un hermoso fin de semana. Que Dios les bendiga.